Bueno, nos dice que más de 14 siglos antes que Jesús naciera, en Belén, los hijos de Israel estaban reunidos en el valle de Siquem, donde los sacerdotes proclamaban las bendiciones y las maldiciones, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esa ocasión? Les dijo, la bendición si obedecieres los mandamientos de Dios y la maldición si no oyeres, ¿verdad? Por eso a este monte se llegó a conocer como el monte de las bendiciones, ¿verdad? Pero en esta ocasión Jesús no se estaba hablando en este monte, se estaba hablando en otro monte donde Jesús estaba pronunciando unas palabras a los discípulos y a toda la gente que se había reunido, ¿verdad? Era junto al lago de Genezaret, donde Jesús dirigió las bendiciones a sus discípulos y a las multitudes. Cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio, el concepto que se tenía del Mesías era muy equivocado, porque esto inhabilitaba completamente al pueblo para recibir al Mesías, ¿sí? La verdadera devoción se había perdido en tradiciones y rituales, y las profecías eran interpretadas al antojo de corazones orgullosos y mundanos. Ellos no esperaban un salvador de sus pecados, ¿verdad? Ellos esperaban ¿a quién? ¿Alguien nos puede decir a quién esperaban ellos? ¿Qué tipo de salvador esperaban ellos? Pues querían a alguien que los liberara del Imperio Romano. Del yugo romano, ¿verdad? Por tanto año que estaban sufriendo. Entonces, cuando vino Juan el Bautista, él predicó mucho, ¿verdad? Acerca de arrepentíos, ¿verdad? Y convertíos, ¿verdad? Y aunque muchos lo oyeron y lo aceptaron, al final durante el ministerio de Jesús, pues hicieron todo lo contrario, ¿verdad? En vano Juan predicó acerca de él, en vano les señaló sus pecados y les dijo que se arrepintieran. Y también señaló a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es de que cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, la fama de él fue corriendo como reguero de pólvora, ¿verdad? Dice que ya había superado los límites de Palestina, y muy a pesar de todos los jerarcas, ¿verdad? Todos los sacerdotes principales, fariseos, muy a su pesar, las multitudes lo seguían con entusiasmo, ¿verdad? Aunque el entusiasmo que sentía esta gente, pues era para descansar de sus opresores, ¿verdad? Y ellos sí lo esperaban como un libertador, pero un libertador para que los aliviara todo su sufrimiento que ellos estaban viviendo con el Imperio Romano, ¿verdad? Incluso los discípulos también habían sido engañados por los rabinos, ¿verdad? Y Jesús tenía muchísimo que hacer, sobre todo con los discípulos, porque él los estaba preparando para cuando él se fuera, que ellos continuaran el ministerio que él había empezado, ¿verdad? Así es de que había mucho que hacer con los discípulos, ¿verdad? En esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo se había pasado la noche orando, entonces estaba en el mar de Galilea, y entonces al amanecer, nuestro Señor Jesucristo los llamó con él, y dice que con oración y con muchas palabras de bondad, muchas palabras de aliento, dice que colocó sus manos sobre ellos para apartarlos para la gran tarea que tenía preparada para ellos, ¿verdad? La predicación del Evangelio. Y en esta ocasión, ellos estaban en la orilla del mar, en la playa, pero la playa
era insuficiente porque ellos vieron que estaban ya reunidas mucha gente y se estaban reuniendo otras más. Así de que cuando Jesús quiso empezar a hablar, pues ya era el lugar ya era muy, no era suficiente, ¿verdad? Para albergar a todos y que todos pudieran oír. Así es que los invitó a subir a la montaña y desde ahí él les empezó a hablar, ¿verdad? Y no solamente había la gente común y corriente, sino también había, se habían reunido también fariseos, sacerdotes, pero ellos no con el fin de a ver qué tenía de nuevo el maestro para sus almas, ¿verdad? Como él quería, sino ellos esperaban que Jesús tuviera algunas palabras de poder para tener esperanzas de ellos de salir del yugo romano, ¿verdad? Y ellos dominar a los romanos. También había muchísima gente, dice que había venido de Judea, de Jerusalén, de Perea, de Decápolis, de Idumea, de Tiro y de Sidón. De todas estas partes ya habían oído de Jesús y habían venido a oír de él. Y por supuesto, entre la multitud que ya estaba ahí, estaban muchos pescadores, muchos campesinos, gente, limoneros, gente que necesitaba tanto que Jesús los sacara de su miseria y de sus enfermedades, ¿verdad? Así es de que él empezó así diciéndoles, y abriendo su boca, Jesús les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando yo era muy pequeña, pues yo, las bienaventuranzas, yo oía seguido hablar de eso, se leían y en sermones, pero cuando se decía dice los pobres en espíritu, yo lo agarraba literal. Yo decía, ¿por qué dice la Biblia pobres en espíritu? Y de ellos es el reino de los cielos. ¿Será que no tiene suficiente el Espíritu Santo? O sea, yo pensaba así en mi mente de niña, ¿no? Y entonces, pero a través de los años, ¿verdad? Madurando, oyendo, estudiando, pues uno ve que no quiere, eso no es lo que quería decir, sino quería decir que los que comprenden bien que les es imposible salvarse por sí mismos, no pueden hacer nada justo, aunque sea algo sincero, ¿verdad? Esta enseñanza que les trajo Jesús en esta bienaventuranza era muy opuesta a lo que pensaban los rabinos y los sacerdotes. En esta no había nada que alentara orgullo y ambición, y comprendían que estaban ante quien podía leer los pensamientos, y ellos sentían que tenía ese hombre que les estaba hablando, tenía compasión de ellos. Desgraciadamente los dirigentes se consideraban justos, se consideraban que ellos no necesitaban de un salvador, se consideraban ricos en tesoros espirituales. ¿Se recuerdan ustedes la oración del fariseo? ¿Qué decía el fariseo? ¿Alguien lo puede decir así en cortas palabras? Gracias, Señor, porque no soy como estos pecadores, como este pecador. Así, ¿verdad? Y luego Sí. hasta señalaba al pobre, era un republicano, ¿verdad? Y decían, te doy gracias por esto. Entonces vemos el orgullo, vemos el ensalzamiento que tenían ellos mismos, ¿verdad? Y ellos estaban tan enceguecidos por su orgullo que ellos sin razonar estaban rechazando al Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos convence de nuestra condición pecaminosa. Así es de que ellos estaban prácticamente negando la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto los inhabilitó, como dijimos, para que ellos aceptaran a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, y sobre todo que ellos fueron los principales, ¿verdad?
lo mandaron a la muerte, ¿verdad? Claro, esto estaba profetizado, pero no quería decir que porque estaba profetizado, esas personas tenían que ser eso, ¿verdad? Pudieron haber sido otras, ¿verdad? La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. El llanto al que se menciona aquí nuestro Señor Jesucristo es el llanto o sea, verdadera tristeza por haber pecado, y reconoce que su vida ha sido un espectáculo continuo de ingratitud y rebelión y abuso de la misericordia y paciencia de Dios. Pero también hay un mensaje de consuelo para los que sufren la pérdida de algo, ¿verdad? Puede ser algo muy preciado, no tiene que ser quizá material, o a lo mejor material era todo su sustento. Quizá perdieron a un ser querido o algo, pero dice que nuestro Señor Jesucristo no nos pone innecesariamente en una condición de que nosotros estemos llorando por el sufrimiento. Dice que Él lo hace involuntariamente porque permite que a través del sufrimiento nosotros eliminemos alguna impureza o tosquedad de nuestro carácter, y si recibimos la prueba con fe, resultará de una bendición para cada uno de nosotros. ¿Cuántos hay que no habrían conocido a Jesús, o no habrían vuelto a Jesús, o no habrían aceptado a Jesús si no hubiera habido una prueba que los motivara a mirar hacia el cielo y buscar la protección de Dios? ¿Verdad? Desgraciadamente, todos somos de carácter diferentes, y algunos, pues, Dios sabe quién necesita más pruebas y quién necesita menos pruebas. Así es de que Él es tan sabio que Él sabe lo que es para el bien de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues dice que Él nos permite ciertas pruebas para voltear a ver, ¿verdad? Y pedir su ayuda, y pues que Él nos ayude a superar esa prueba, ¿verdad? Sin renegar y sin pues renegar de su nombre, ¿verdad? La tercera bienaventuranza dice, los mansos, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Dice, conservarse paciente y amable al ser maltratado no era apreciado entre judíos y gentiles. La naturaleza de nosotros, ¿verdad? De nosotros caídos por el pecado, es que siempre defendernos cuando alguien nos ataca, ya sea de palabra, de hecho, de actitud, ¿verdad? Es lo que tiende el ser humano a defendernos, ¿verdad? Y no aprendemos de Jesús que él se vació a sí mismo y se sometió a su Padre, y si aprendemos de Él y nos sometemos a Él, renunciando al yo, a la supremacía, a ocupar el primer lugar, a buscar una posición elevada, a destacar en lo que nos puede hacer mal, y no abrirnos pasos a la fuerza para ocupar la posición que nosotros queremos que otro la tiene, ¿verdad? Y no permitir que el orgullo y la soberbia nos domine, ¿verdad? Dice en Mateo 11:29, si alguien lo quiere buscar, por favor, Mateo 11:29, y lo lee. ¿Sí lo tienen o? 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias, Norma. Aquí dice, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dice, llevad mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? El amor a uno mismo destruye nuestra paz, porque no nos dejamos de quién. Cada uno tenemos un aguijoncito ahí, ¿verdad?
puede ser el vecino que nos está haciendo la vida imposible, puede ser el compañero de trabajo, puede ser el compañero de escuela que se burla de mí, puede ser un familiar que está y tú, ¿y para qué estás ahí? Y en esta, pues, no que eres tan santo, ¿para qué te enojas, no? Así se ha referido, ¿verdad? Familiares a algunos hermanos que quieren seguir a Dios. Y tantito peor, ¿verdad? Cuando tienes el aguijón ahí mismo en la casa, puede ser el cónyuge, puede ser el hijo, puede ser la esposa, etcétera. Entonces, no nos dejamos, ¿por qué? Porque yo soy el que tengo la razón, ella no tiene la razón, pero cuando nosotros no nos dejamos y respondemos a las agresiones, dice que eso nos quita el derecho a que Dios nos diga, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad, ¿verdad? Y, a ver, permítanme, dice, hay un pensamiento aquí muy bonito que dice, es mejor sufrir bajo una falsa acusación que infringirnos la tortura de vengarnos, ¿verdad? A veces la venganza nos hace pensar y repensar y vuelve a pensar y nos amarga la existencia, ¿verdad? De toda nuestra vida. Así es de que, pues, empecemos a pensar en este versículo, ¿verdad? Todos, los mansos, ¿quiénes son los mansos, verdad? En la cuarta bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí quiero comentarles un poquito la experiencia que tuve con mi papá. Ustedes, la mayoría lo conoció. Él no sabía mucho de conocimiento de la Biblia. Lo poco que conocía, ¿verdad? Él pues lo atesoraba y entonces yo recuerdo que él desde muy niña, adolescente y todavía joven, yo me acuerdo que yo lo veía arrodillarse en su cama, así como en un rincón, cuando él pensaba que nadie lo veía. Y se ponía a orar, pero lo que más me impactaba era que él se ponía a orar en voz alta. Y yo oía sus oraciones. No recuerdo exactamente, ¿verdad?, qué decían todas, pero de lo que a mí se me pegaba mucho era que él decía mucho este versículo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Y cuando decía mi papá, los que tienen hambre y sed de justicia, lo decía él con tanto fervor, pero como yo también lo pensaba literal. Hambre y sed de justicia, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Verdad? Que se haga justicia por las injusticias que hay en el mundo, ¿verdad? Ver tanta persona abusando de otras, tanta guerra, tanto persona que hace sufrir con saña, ¿verdad? A otros, tanto de palabra, de hecho y físicamente, ¿verdad? Y aunque él en su ignorancia, él lo decía con un fervor, cuando la persona no tiene ese conocimiento, ¿verdad? Pero porque yo, como les dije del primer versículo, ¿verdad? De los que, ¿cuál fue a ver, permítame, que fue los pobres en espíritu, ¿verdad? Que yo pensaba que era otra cosa. Así también yo pensaba con papá, ¿verdad? Y entonces, pero en su misericordia, Dios nuestro Señor sabe los corazones de cada persona, y aunque uno está interpretando mal el versículo, no para mal, no para distorsionar la verdad o para otros hacer caer, ¿verdad? Sino que es que yo así lo entendí, porque no teníamos el conocimiento nosotros, no teníamos tanta literatura para darnos cuenta de lo que en realidad decía, ¿verdad? Los versículos, la agarramos literales, pero Dios en su misericordia sabrá dar a cada uno su recompensa por cómo atesoremos, ¿verdad? Cada uno de los versículos que Dios nos puso en nuestras Biblias. Entonces, nos dice que
¿Qué es justicia? En el diccionario Oxford encontré, dice, justicia es un principio moral que inclina a abogar y juzgar respetando la verdad y a cada uno y darle a cada uno lo que le corresponde, ¿verdad? Eso es lo que dice el diccionario. Pero el diccionario bíblico de nosotros dice, es un estado donde existe correcta relación entre Dios y el hombre. El hombre no tiene ninguna justicia por sí mismo. Entonces, vemos cuán diferente es la definición del diccionario común y corriente, el diccionario que usamos para buscar cualquier, y el diccionario bíblico, ¿verdad? La justicia aquí es muy diferente a lo que nos dice el diccionario. No estamos diciendo que está mal, pero es lo que es la justicia del mundo. Así es de que dice que todas nuestras justicias, ¿verdad? Todas nuestras obras buenas, todo lo que hagamos bueno, aunque sea sincero, dice que para Dios son como trapos de inmundicia. ¿Verdad? Todo el mundo, bueno, yo antes no sabía qué era lo que quería decir trapos de inmundicia, pero ya viendo y todo eso, se nos dice que eran los trapos que usaban los leprosos, ¿verdad? Porque a ellos se les iba cayendo la carne poco a poco. Y entonces a ellos los enredaban como vendas. Y entonces esas vendas estaban sucias de sangre, de pus, de desechos de la piel, del músculo. Y aparte, pues imagínense cómo olería esos trapos, ¿verdad? Así es de que Dios compara nuestras obras buenas, aunque sean sinceras, las compara como trapos de inmundicia. Así es de que todo lo bueno que nosotros hagamos no lo hacemos por nosotros mismos, sino que Dios nos lo pone para que en nosotros, ¿verdad? Y cuando dice que cuando el pecador arrepentido entra en un estado de justicia, cuando por fe acepta como don gratuito del cielo, dice que el Señor nos justifica. La justificación es un acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente, ¿verdad? Así que en pocas palabras, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es aquellos que tienen hambre y sed de justicia por ser justificados por Dios por Jesús ante nuestro Dios, ¿verdad? Sin Jesús no podemos ser justificados ante nuestro Padre, no podemos ser aceptados, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, a Dios gracias, somos justificados por Él, ¿verdad? Y después viene la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice, son los que manifiestan compasión para con los pobres, para con los dolientes, para con los oprimidos. Tanto puede ser física, estén sufriendo físicamente, estén sufriendo moralmente o estén sufriendo espiritualmente, ¿verdad? Si nosotros damos una palabra de simpatía, una palabra de aliento, una mirada de simpatía, una actitud bondadosa, expresamos gratitud, estas actitudes aligerarían la carga que muchos llevan. Y cuando el Espíritu Santo mora en el alma y se manifiesta en la vida, ablandará corazones endurecidos. El que une su vida a Dios para socorrer a los desvalidos, el Señor pone en él todos los recursos para seguir ayudando y le guardará en el día de la angustia. Así es de que si nosotros no tenemos mucho que dar económico, ¿verdad? O material, dice que Dios puede suplir todo eso que damos y nos lo multiplicará. ¿Pero para qué? Para seguir ayudando, ¿verdad? Viene después la sexta, que es bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice que nos dicen que los judíos eran tan exigentes en la relativo a la pureza ceremonial que sus reglas resultaban insoportables y les preocupaba tanto las reglas y restricciones y el temor de contaminación externa que no percibían las manchas de egoísmo y malicia. Jesús no se estaba refiriendo a la pureza ceremonial
entre las condiciones para entrar en el reino de los cielos. Y hago ahí un paréntesis. Tampoco con eso estamos diciendo que podemos hacer lo que nosotros queramos en la iglesia, que al cabo Dios lo que quiere es el corazón. No, ¿verdad? No malinterpretemos estas palabras y hacer lo que nosotros queramos en cómo alabar a Dios, ¿verdad? Cómo alabarlo en canto, cómo alabarlo en nuestra vestimenta, cómo alabarlo en nuestros hábitos alimenticios, cómo alabarlo en la, ¿cómo se llama? En el modo de llevar a cabo los servicios, ¿verdad? Los servicios los sermones, los semanas, Santa Cena, etcétera, ¿verdad? No quiere decir que lo podemos hacer como nosotros queramos o como a mí me parezca. Por eso Dios dejó indicaciones de cómo podemos nosotros alabarlo, ¿verdad? Sino que en esta ocasión él estaba hablando de que los fariseos, los sacerdotes, los rabinos se centraban tanto en no contaminarse, que ellos hacían tantas reglas que ni siquiera ellos las podían guardar, pero sí condenaban a los que supuestamente ellos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No lo cumplían. El que aprende la sabiduría de lo alto aprenderá de Jesús y manifestará repugnancia por los hábitos descuidados, lenguaje vulgar y pensamientos impuros. Cuando Jesús venga por segunda vez por su pueblo, en toda su gloria, dice que los pecadores, o sea, los que no quisieron que Dios limpiara sus corazones, dice que pedirán esconderse de la presencia de Dios, pedirán que las piedras caigan sobre ellos, porque la gloria de Dios dice que no sé lo que irán a sentir, ¿verdad? Dolor, no sé, uno no puede imaginar qué es lo que se va a sentir cuando uno no está arrepentido, cuando uno no está santificado y no aceptó a Jesús cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que pedirán que caigan las piedras sobre ellos, ¿verdad? Enseguida viene bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí, ahora en día, vemos mucho esa palabra de, que le dieron el premio Nobel de la Paz a fulano, a sutano, vengan. Yo decía, bueno, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Pero uno, viendo un poco, pues, sabemos que es un premio económico, ¿verdad? Aparte del reconocimiento de medalla o no sé qué les dan, les dan dinero, ¿verdad? Y no es poco, ¿verdad? Lo instituyó un señor llamado Alfred Nobel, y que era un empresario, un industrial, y era uno que fabricaba armas. Digo, pues está como medio contradictorio, ¿no? Porque uno de los premios Nobel es la paz. Bueno, pero bueno. Y este premio Nobel de la Paz se daba al que hubiera trabajado más y mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de ejércitos alzados y celebración y promoción de acuerdos de paz. Esto es lo que hay personas que se dedican, hacen esto y se les escoge para darle un premio. Entonces, pero en este caso, Cristo es el príncipe de paz, ¿verdad? Y su misión es devolver la paz que fue arrebatada cuando entró el pecado, ¿verdad? Fue arrebatada por el enemigo cuando él introdujo el pecado. Y dice que nosotros, los seguidores de Cristo, cuando de veras queremos seguir a Jesús, dice que Dios nos envía al mundo con el mensaje de paz. ¿Y cómo? Quizá con una pancarta diciendo paz, o parándonos en las esquinas y predicando. Quizá eso no cae mucho, porque como que eso no es muy bien visto. Eso no es así, sino dice que Cristo
nos ha ungido para ir por el mundo revelando su amor y revelando su amor. Y dice que cuando uno va revelando el amor de Cristo, dice que somos pacificadores. Dice, los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de paz. Revelan el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa. Cualquiera que motive a los demás por hecho, palabra, a renunciar al pecado y entregarse a Dios es un pacificador, ¿verdad? Un ejemplo muy práctico que hoy en día, por ejemplo, ¿cómo podemos ser nosotros pacificadores en el medio donde estamos? ¿Cómo? ¿Alguien tiene algo así rapidito? ¿Cómo podemos ser pacificadores nosotros? Los adventistas del séptimo día. ¿Alguien así rapidito que diga, aunque sea una? ¿Nadie? No ser chismosos, por ejemplo. Sí, sí. Respetando las diferentes ideologías A ver, ¿otro? sin doblegarla de nosotros. A ver, ¿otra? Creo que, por ejemplo, en la misma familia, nosotros podemos, cuando hay algún conflicto, en lugar de echarle más leña al fuego, como decimos, tratar de que Echarle agüita en lugar de petróleo, ¿verdad? Sí, a ver, otra más. ¿No? Bueno, yo aquí escribí unas, ¿verdad? Casi son iguales a las que dijeron ustedes. Dice, por ejemplo, nosotros cuando hay algún pleito, por ejemplo, algunos hermanos de la iglesia, ¿verdad? O en la familia, o con los vecinos, o aunque no seamos nosotros, ¿verdad? Sino uno, ¿verdad? Ve eso y dice que en lugar de que prestemos oídos a uno de ellos, ¿verdad? Y decir, fíjate que me hizo esto y me hizo esto, entonces yo en lugar de decirle, mira, hermano, no, es que a lo mejor no fue así, mira, o si fue así, mira, ¿por qué? Tenemos que poner la paz, tenemos que, hablarle, exhortarle, ¿verdad? Para que se reconcilie con ese hermano, ¿verdad? Y como dijo Caleb, no, en lugar de eso, no, sí, yo voy contigo, ¿verdad? Entonces, tenemos mucho que hacer en nuestro medio, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, en la familia, en la iglesia, en el vecindario. No esperemos que ir allá a otros lugares ahí con pancartas y todo eso. No, nuestro lugar está en nuestro medio donde nosotros nos movemos y nosotros poner la paz entre esos dos hermanos, entre esos dos amigos, entre esos dos familiares, entre cualquiera, dice, ahí se nos nombraría uno, seríamos verdaderos pacificadores, ¿verdad? Así es de que nuestro Señor Jesucristo espera eso de nosotros. Gracias por los que participaron, sigue bienaventurados los que padecen persecución por mi justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Jesús nunca dijo que el que lo siguiera iba a ser libre de problemas, que no iba a tener necesidades, que no iba a tener desgracias, sino Él nos presenta el privilegio de andar con Él, de andar sobre sus pisadas, con abnegación, a pesar del vituperio o de los problemas que vengan, ¿verdad? El hombre que no acepta a Dios, que no acepta su condición pecaminosa, dice que se confabula, se alía con los agentes satánicos para maltratar aún hasta sus propios hermanos de la fe, ¿verdad? Y dice que se manifiestan en pasiones pecaminosas, despertando la más cruel oposición y enemistad, y así será con los que quieren seguir piadosamente a nuestro Señor Jesucristo. Y desgraciadamente, cuando alguien quiere seguir a Jesús, a veces encuentra hasta oposición, hasta dentro de las filas del cristianismo, ¿verdad? Se le puede tachar de, ay, ese hermano,
de hipócrita, de santurrón, de fanático, tanto, como dije, tristemente por los de adentro como por los de afuera. Puede ser la familia, porque también hay muchos de nosotros que tenemos también familia dentro de las filas, ¿verdad?, de la iglesia, o de familias que no nos aceptan, que hemos cambiado de religión o no aceptan nuestra forma de vivir y nos tachan de todos estos calificativos, ¿verdad? Familia, vecinos, amigos, compañeros de escuela, maestros, ¿verdad? A veces hay unos maestros que le ponen, sobre todo cuando el alumno le pide el sábado X, ¿verdad? Lo escarnece delante de sus, o compañeros de trabajo, de escuela, ¿verdad? Dice que la persecución en vez de producirnos pesar, dice que debería de ser alegría, porque es señal de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Así es que gloria a Dios, porque estamos sufriendo persecución. ¿Será que somos masoquistas? No. Dice que porque así nos damos cuenta que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Así es que cuando vaya todo bien, también hay que pensar, ¿verdad? A lo mejor no estoy así. A lo mejor estoy haciendo lo contrario y por eso todo el mundo me acepta, ¿verdad? Porque a nadie contradigo, ¿verdad? Y a nadie yo exhorto, ¿verdad? Para seguir a Dios. Y en un futuro cercano dice que las autoridades civiles, ¿verdad?, combinadas con las eclesiásticas, instigadas por Satanás, dice que perseguirán a los hijos de Dios y procurarán matar el cuerpo, pero nunca podrán matar su espíritu. Alguien, por favor, busca Romanos 8:18 y otro, 2 Corintios 4:17, por favor. A ver, Romanos dice, 8:18. 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ok, gracias, Norma. ¿Alguien más? 2 Corintios 4:17. Aquí lo tengo, si quieres, Tina. Dice, Ok. 2 Corintios 4, ¿qué? 17. Ajá, sí. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gracias, Norma. Bueno, así es de que por último tenemos bienaventurados cuando os vituperen y persiguieren y dijeren mal y dijeran todo mal de nosotros mintiendo. Mateo 5:11. Desde la caída de Satanás en el cielo, ¿verdad? Cuando fue expulsado, dice que este ser ahí en el cielo obró con todo engaño, calumniando ¿a quién? A Dios, calumniando a su hijo, ¿verdad? Y dice que no ha parado su obra, no ha parado su estrategia. Su estrategia es levantar falso testimonio contra los hijos, contra los que quieren seguir a Dios. Dice, él lo sigue haciendo con los hijos de Dios por medio de sus agentes humanos, ¿sí? Nadie como Jesús fue ridiculizado, escarnecido a causa de su obediencia a su Padre y a la ley. La calumnia puede ennegrecer nuestro nombre, pero no nuestro carácter. Y este es guardado por el Señor. Mientras no consintamos en pecar, cuando alguien nos está provocando, dice que no hay poder humano ni satánico que pueda dejar una mancha en nuestra alma. El que se apoya en Dios en la aflicción, durante la aflicción, el que se apoya en Dios es exactamente la misma persona que cuando estaba en prosperidad y paz. Así es de que cuando nosotros verdaderamente pedimos a Dios su bendición, pedimos a Dios el Espíritu Santo, dice que nos vamos a comportar igual cuando estamos en prosperidad y cuando estamos en
en persecución. Y como nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad? Ahí en el libro de Hebreos, no lo leemos porque no es muy largo, que habla del capítulo de la fe, dice que muchos fueron, a ver, yo quiero que participen, a ver, cada uno de ustedes digan de lo que se acuerde, nomás de uno, no la persona, pero lo que sufrió. ¿Cómo murió? No tiene que decir el nombre ni nada, pues, pues este murió, o murió así, así. ¿Apedreado? Ajá. ¿Otro? En una cruz invertida. Ah, sí. Gracias, mija. ¿Otro? Le cortaron la cabeza. Ajá. ¿Más? Desterrados. Desterrados, ¿sí? ¿Otro? ¿Otros? Los ¿Ya? calabozos. En los calabozos morían ahí, ¿verdad? Ya nunca salían. ¿Ya? Atravesados por una espada. Atravesados por espada, ¿verdad? Por lanzas, por flechas. ¿Otro más? Devorados por animales. Aserrados, ¿verdad? Como si fuera, ¿quién conoce las sierras de ahora son eléctricas, ¿verdad? Estas en un momento acaban. Pero las sierras de antes, que les decían sardinas, algo así, ¿verdad? Son las que se agarraban 2 por 2 personas, ¿verdad? ¿Se imaginan ese tipo de muerte así morían como si estuvieran aserrando un tronco, ¿verdad? ¿Alguien habló más nomás que hablaron al mismo tiempo? ¿Cuál fue el otro? Devorados por animales. Devorados por animales, ¿verdad? Yo tengo aquí otras más. Dice que también, se me olvidó la palabra, cuando los quitan la piel. Ay, se me olvidó la palabra que se usa. No sé si alguien la tiene. Desollados. ¿Mande? Desollados. Desollados, sí. Desollados. Otros en la estaca, otros en la hoguera, porque no nomás estamos hablando en tiempos de los apóstoles, ¿verdad? Estamos hablando a través de todos los siglos. Así es que ahí el capítulo ese de Hebreos, ¿verdad? Dice que ellos no aceptaron ser rescatados, ¿verdad? Eso quería decir que iban a negar a su Dios, ¿verdad? Sino que ellos prefirieron el sufrimiento para obtener algo mejor que la resurrección y la vida eterna. Dice que por el oprobio de muchos, por el sufrimiento de muchos más aceptaron al Señor. Así es de que estas bienaventuranzas a mí siempre me han gustado porque yo las oía mucho de niña bueno, ¿verdad? Cada quien tiene sus capítulos favoritos. Dice que cuando nuestro Señor Jesucristo pronunció estas maravillosas bienaventuranzas en el Sermón del Monte, Él les predicó mucho más, ¿verdad? Si ustedes la leen, están en los capítulos 5, 6 y 7, está larguísimo y viene una cantidad de hermosas palabras y consejos prácticos para la vida diaria de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Así que cuando tengamos ahí, o más bien hagamos un tiempito, ¿verdad? Para ver qué más dice aparte de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y dice, entre ellas les enseñó cómo orar, y en la Biblia encontramos, como les dije, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Muchos de estas personas que oyeron a Jesús lo aceptaron, pero algunos no lo aceptaron y fueron los que lo proclamaron, crucifíquenle, ¿verdad? Y prefirieron la gloria de los hombres a la gloria venidera, que es la vida eterna en la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Dice que las pruebas soportadas con paciencia, las bendiciones recibidas con gratitud, las tentaciones resistidas valerosamente, la mansedumbre, la bondad, la compasión y el amor revelados constantemente son las luces que brillan en el carácter, en contraste con la oscuridad del corazón egoísta
en el cual jamás penetró la luz de la vida. Como tristemente le pasó a todos, bueno, no todos, ¿verdad? Algunos después dice la Biblia que muchos sacerdotes después de, ¿verdad? De Jesús lo aceptaron, pero tristemente muchos se empeñaron en enceguecerse ellos mismos, ¿verdad? Porque que yo no me dé cuenta de la cosa o que yo sea sincera en algo no quiere decir que yo esté correcto. Así es de que pedirle a Dios que Dios nos ayude a reconocer nuestros errores y a reconocer que aunque yo piense que esté bien, pedirle a Dios con mucha devoción que me indique si esa sinceridad que yo siento es correcta o no, porque dice que aunque sea sincero, si estás mal, no va a haber para nosotros salvación. Dios los bendiga en esta noche, los siga bendiciendo a través de todos los días que nos queden aquí sobre la tierra mientras vivamos o mientras nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros, y sigamos orando por todos aquellos que se apartaron de nuestro Señor Jesucristo, familia, hermanos de la iglesia. Esa es que sea nuestra propósito y nuestra oración de cada día. Dios les bendiga, hermano.